Buenas tardes. Buenas tardes, queridos estudiantes de octavo. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes una clase más de estudios sociales. Bien, jóvenes, espero que se encuentren bien nuevamente. Y como siempre, vamos a empezar dando gracias a Dios por este día, porque podemos nosotros todavía estar con nuestra familia, ¿sí? Y como siempre les digo, no olvidemos los valores, ¿sí? No olvidemos estos valores que siempre debemos ponerlos en práctica todos los días de nuestra vida. En esta ocasión he escogido el valor de la sabiduría, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en Eclesiástico 1:5. ¿Qué dice la sabiduría? Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos, ¿sí? En Proverbios 2:6 también nos dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, ¿cómo no, jóvenes? En esta ocasión, tomar en cuenta esa sabiduría, ese conocimiento que nos da Dios a través de qué? A través de su palabra. ¿Dónde vamos a encontrar eso, jóvenes? En nuestra Biblia, ¿sí? Bien, espero, jóvenes, que tomen en cuenta este valor de la sabiduría. Bien, señores estudiantes, en esta ocasión vamos a continuar con el tema que es el fin de la Edad Media. La anterior clase habíamos analizado acerca del gran imperio de Carlomagno, ¿sí? Habíamos analizado algunas situaciones, cómo este territorio se fue dividiendo, ¿sí? ¿Por falta de qué? Por falta de organización, por falta de un liderazgo. No había líderes ahí en esa ocasión. Por eso se fue dando esta división del imperio. Bien, el objetivo principal, determinar las características principales de la Edad Media, especialmente en el inicio de la educación con el conocimiento y el inicio de las universidades, ¿sí? Bien, jóvenes, iniciemos con las cruzadas. Estas cruzadas no son otra cosa que expediciones religiosas y militares de parte de los cristianos de Occidente. ¿En contra de quién? En contra del mundo árabe para reconquistar Tierra Santa, ¿sí? Esto se dio entre los años 1096 y 1270. En total se realizaron 8 expediciones. ¿Por qué cruzadas, jóvenes? ¿Por qué? Porque los caballeros y guerreros llevaban como emblema en sus vestiduras una cruz, ¿sí? Esa fue. Nuevamente les repito, jóvenes, que la causa principalmente fue religiosa para reconquistar Tierra Santa, ¿sí? Entonces aquí ustedes también pueden ver en esta gráfica, fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar la cristiandad de la región del cercano oriente, conocido como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica también, ¿sí?, las vestiduras y la insignia de los caballeros, de los militares de las cruzadas. ¿Ya? Aquí también podemos observar de mejor manera un caballero, un militar cruzado, ¿sí? Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado.
y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia. A los cruzados también se les concedía algunos privilegios, algunas indulgencias. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas de las cruzadas? Primero, fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, que buscaba el control del comercio con el continente asiático. ¿Sí? Dos, por el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Finalmente, las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación del Islam. ¿Sí? Entonces, eso fueron principalmente las causas de estas cruzadas. Ahora, estas cruzadas tuvieron consecuencias. Todo tiene una causa, pues hay un efecto o hay una consecuencia. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Las cruzadas pusieron en contacto a Oriente con Occidente. Se abrieron nuevas rutas comerciales. Se fomentó el uso del dinero, por sobre todo el trueque. Ustedes saben que en ese tiempo, sí, tenía mucho valor la tierra, pero ya desde las cruzadas ya se puso en uso el dinero. Se perfeccionaron las armas y equipos. Se debilitó el poder de los señores feudales. Ya no tenían tanto poder, ¿sí? Entonces, de esta forma, estimuló el ascenso de la nueva clase social que venía a ser la burguesía, ¿sí? Entonces, prácticamente sucedió muchos cambios en la Europa feudal, ¿cierto? Entonces, fin a largos siglos de dominación árabe por el Mediterráneo, ¿sí? Tradujo el desarrollo de los pueblos de la Europa occidental, se reactivó el comercio, ¿ya? Primero de los estados feudales creados en el cercano Oriente, luego con los mismos sultanes musulmanes. También se reactivó, jóvenes, la producción artesanal, se fomentó la exportación y al interior de las nuevas vías, ¿no? Ciudades se volvieron a ser centros de intercambio y producción. Beneficiadas, ¿quién nomás? Italia, ¿no es cierto? Venecia, Génova, que controlaban prácticamente el tráfico mercantil entre Milán y Turín. Cambios económicos, les había dicho anteriormente, ¿no? Empezó a circular el dinero, ¿cierto? Reapareció la banca. La tierra dejó de ser la única fuente de riqueza, ¿sí? Entonces, había muchos intereses de parte de los cruzados. ¿Por qué? Porque empezaron a haber lujos, se interesaron por las comodidades en sus viviendas, se interesaron por el estudio del arte. Prácticamente, jóvenes, esta situación llevó a una transformación de la vida tosca, de la vida rudimentaria prácticamente que llevaban los feudales a una vida de lujo, a una vida acomodada. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver en este mapa, ¿sí? Las ciudades que estuvieron beneficiadas con esto, ¿cierto? Con el comercio, principalmente. Ubiquemos aquí a Génova, ¿sí? Ubicamos a Venecia y las ciudades, como les decía, de Milán y la ciudad de Turín. Miren, todo este espacio para el comercio principalmente se benefició después de estas cruzadas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo estaba la iglesia en la época medieval. Estamos hablando precisamente de la iglesia católica, ¿no es cierto? Bien, la iglesia católica era la base fundamental, jóvenes, en ese tiempo de la vida social. Marcó ideales de la vida en normas morales y leyes.
La iglesia estaba a cargo de la educación, completamente de la educación. Las bibliotecas estaban dentro de las iglesias y abadías. Abadías no son otra cosa que igual los conventos, ¿no? La iglesia hacía también, jóvenes, las veces de registro civil. Registra nacimientos, registra matrimonios, defunciones, da asistencia hospitalaria a huérfanos, ancianos, viudas, desvalidos, leprosos, etc. ¿Sí? Esto sucedió más o menos por el siglo XI y XII. ¿Sí? También esta situación puso límites a estos señores feudales. ¿Ya? La gente que era de pronto maltratada por estos señores feudales, les asilaban. La iglesia asilaba a los campesinos. Se crearon órdenes religiosas, militares, como los hospitalarios y los templarios. Protegían también a los peregrinos de Tierra Santa. Y algo muy importante, jóvenes, que aquí sucede, que promovió la fundación de las universidades, el inicio de la universidad, con el estudio de filosofía, literatura y las artes. ¿Sí? Bien, continuamos. Ya, el ideal caballeresco. Según León Gautier, sintetizó a los caballeros que debían cumplir 10 mandamientos. ¿Sí? Este ideal caballeresco era una fuerza de aliento al servicio del bien. El héroe caballero protegía a los débiles y a los oprimidos. Entonces, este historiador francés recogió o sintetizó al ideal caballeresco en 10 mandamientos. ¿Qué dicen estos mandamientos? Primero, creerás en todo cuanto enseña la Santa Madre Iglesia y observarás todos sus mandamientos. Otro, protegerás a la iglesia, respetarás a los débiles y serás su protector. Amarás al país donde has nacido. No retrocederás ante el enemigo. Declararás a los infieles una guerra sin tregua y sin cuartel. Imagínense, ¿no? Cumplirás con tus deberes feudales, si no son contrarios a la ley de Dios. No mentirás, cumplirás la palabra dada. Serás liberal y magnánimo con todos. En todas partes y siempre serás el paladín de la ley y el bien contra la injusticia y el mal. ¿Qué les parece, señores estudiantes? Eso se necesitaba para ser un caballero, ¿cierto? En todas partes y siempre serán los paladines de la ley y el bien contra la injusticia y el mal. ¿Sí? Entonces, mire, no era nomás de ser un caballero así nomás. Debía cumplir con todos esos requisitos para que en realidad pueda ser un caballero. ¿Sí? Bien, el inicio, jóvenes, de las universidades. En realidad, la universidad era una necesidad. ¿Por qué nace? Porque había necesidad de formación, pero principalmente del clero, de la iglesia, ¿sí? Entonces, de ahí se inicia la creación de estas universidades. ¿Nació de dónde? De los gremios de maestros y escolares del siglo XIII. Prácticamente la educación en ese tiempo, nuevamente repito, y no se olvide, ¿sí?, que la educación se concentraba en las catedrales y en los monasterios, que eran los únicos centros de enseñanza en Europa. ¿Sí? Eso en unos inicios. Pero luego, jóvenes, los alumnos y profesores
decidieron reunirse en nuevos núcleos del saber, denominados las universitas, ¿ya? Así se llamaban, pues, en latín a todas las corporaciones, ¿sí? Donde se reunían principalmente para el estudio, ya no en las iglesias, ya no en los conventos, ¿cierto? ¿Ya? Los estudios generales eran donde se dictaban las clases. Las primeras universidades en París fueron, en París se estudiaba teología. En la Universidad de Bolonia se estudiaba derecho. En la Universidad de Salerno, medicina. ¿Ya? Luego prácticamente esto se extendió a toda Europa. Los papas fueron protectores de las universidades, ¿cierto? Autoridades eran representantes de quién? De los obispados, ya en cada facultad había un decano. Prácticamente la universidad continúa fiel a las orientaciones de la iglesia. Estaba dividida en facultades. Usted sabe que hasta hoy hay facultades, ¿no es cierto? Entonces había la facultad de teología, derecho, medicina y arte. Y de esta forma, así nació la universidad y fue preparando, abriendo camino. ¿Para qué? Para el cambio de mentalidad, dando paso de esta forma que a la modernidad. ¿Sí? Bien, continuamos. Ya, nuevamente aquí, poquito más de información acerca de las universidades. Nacieron en la Edad Media, que les dije, como simples escuelas en los conventos, ¿no es cierto? Se hicieron famosos por ser algunos célebres intelectuales que atraen al público para ser escuchados, para ser oídos, ¿cierto? Se enseñaba oralmente, ya que no existía papel imprenta, solo pergaminos. Estas universidades se dividían en facultades, como ya les dije, teología, derecho, filosofía, medicina. ¿Sí? Continuamos. La escolástica. Escolástica viene de escuela, que es una doctrina de pensamiento teológico filosófico. La escolástica designa el gran movimiento de escuelas que se da en la Edad Media, todo en los siglos XIII hasta el siglo XIV. Escolástica, movimiento filosófico teológico que intentó utilizar la filosofía de Grecia clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. O sea, ahí hubo una combinación, digamos, de esta forma, ¿no? Tiene sus antecedentes en las escuelas monacales, de los monasterios, ¿no es cierto? Del siglo XI, donde el maestro era llamado scholastics o escolástico. Las escuelas monacales dieron origen en el siglo XIII a las escuelas catedralicias y estas en sí a las universidades. Ya. Uno de los representantes jóvenes de esta escolástica en realidad fue el filósofo de la época medieval más importante, Santo Tomás de Aquino. Esto sucedió en el siglo XIII, ¿no? Su obra más importante se llama La Suma Teológica, ya que logró una síntesis entre la filosofía y la teología. Es decir, aportes cristianos y racionalistas también que venían de Grecia, ¿sí? Entonces, un italiano, teólogo, metafísico, ¿sí? Que logró esta unión entre la filosofía y la teología. Bien, el renacimiento cultural. Este renacimiento cultural da inicio en el siglo XI en Europa. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cierto? Escuelas y universidades a lo largo del siglo XI se produjo este renacimiento cultural. Aparecen las universidades. Algunas de estas, las más antiguas, son Bolonia, Italia, París en Francia,
Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. Durante estos siglos fueron muy importantes las actividades de la escuela. Hubo traductores en Toledo en la que dedicaban a traducir textos griegos y árabes al latín y al castellano. ¿Sí? Entonces fue muy importante porque hubo este crecimiento económico, estabilidad política, se incrementó el comercio, surgieron ciudades, contribuyó al florecimiento de la cultura y las artes en Europa Occidental. La educación, con el surgimiento de la universidad, dio origen a las escuelas monásticas y palatinas. ¿Sí? Entonces, y el objetivo principal ya de esta universidad, ¿qué era? Reclamar prácticamente, reclamar su independencia frente a ¿qué? A los gobernantes, ¿cierto? Buscaban que se les reconozca como universidades. Entonces, también hubo quienes patrocinaron el arte y la cultura. Principalmente en los siglos 8 y 10, los patrocinadores principales fueron desde un principio el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde prácticamente en estos dos imperios, en estas etapas, hubo florecimiento del arte y la cultura. Los monjes de los monasterios tradujeron al latín textos, transcribieron innumerables escritos de la cultura griega. En cuanto a la arquitectura, pues impulsaron la construcción de grandes palacios al estilo greco-romano. Ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Al estilo greco-romano y también al estilo bizantino. Aquí pueden mirar también. Promovieron la educación de una parte de la aristocracia, ¿para qué? Para que ocupe puestos administrativos del imperio. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, jóvenes, en esta etapa hubo grandes adelantos. Estas cruzadas dieron realmente un cambio a lo que fue Europa de ese entonces, con el aparecimiento de la universidad, dando esos inicios ¿a qué? A la época moderna. Bien, señores estudiantes, espero que hayan tomado lo mejor de esta clase, que hayan entendido y pues tienen ustedes ahí también la tarea. Espero que cumplan a tiempo con esta tarea, jóvenes, y que la envíe en las fechas establecidas. Por favor, cuídese mucho, no salga de casa y que Dios les bendiga. Hasta la próxima, jóvenes.